Buenas noches, pues vamos a continuar esta noche en el tema que tenemos, el tema de esta noche en el cual hemos estado estudiando el servicio, preparándonos para la obra del ministerio de Cristo, en esta reunión familiar, recordando que como familia, vamos a cerrar, como familia, estas reuniones nos ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Estuvimos viendo, ya dijimos, el versículo base que hemos estado trabajando, que hemos estado estudiando es: y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescador de hombres. Hemos visto el primer punto: para servir hay que aprender a depender de Dios. Hay que aprender a depender de Dios, depender de la voluntad de Dios. Permítame un segundito. Primer punto: para servir hay que aprender a depender de la voluntad de Dios. Segundo punto: hay que aprender a desarrollar nuestro amor. Y hablamos mucho sobre el amor. Y estamos viendo este tercer punto: para servir hay que aprender a desarrollar relaciones. Y estuvimos hablando de Juan capítulo 1, verso 35 al 51. Era Juan 1, era Juan 3, ¿verdad? No, es Juan. No es Juan 1. Sí, Juan 1, sí. Sí, estuvimos hablando de Juan 1, del 35. Y hablamos también de la mujer samaritana, Juan capítulo 4, del 4 al 42. Estuvimos desarrollando, vimos que en la primera parte vimos que Jesús, cuando se acercan los discípulos, él fue humilde y accesible, que esta actitud dio confianza a Andrés para llamar a Pedro, que Jesús reconoce a Pedro y lo ve como un hombre que puede ser un líder en el grupo. Aún dispuesto a hacer más relaciones, llama a Felipe y a Natanael. Y vimos que preguntamos que algunas actitudes que nos pueden impedir desarrollar relaciones duraderas con las personas. Luego hablamos de que Jesús con la samaritana decía que era necesario pasar a Samaria y esperar en el pozo. Jesús tomó la iniciativa sin prejuicios, que Jesús prueba a la mujer en su humildad al pedirle el agua, que la mujer samaritana no lo conocía y por eso no sabía lo que podía recibir de Jesús. Jesús sabe qué es lo que necesita y lo que Él puede ofrecerle, y nadie más puede darle. La mujer samaritana pone en manos de Jesús sus dudas espirituales. Jesús va a saciar su sed espiritual que tiene. Vimos y ahí nos quedamos. Estuvimos hablando de la mujer samaritana, de todo lo que la mujer... Jesús está haciendo relaciones con las personas, se está acercando, está siendo accesible. Jesús está tomando en cuenta las personas, necesidades espirituales de las personas. Y mire, ya después dice que la gente creyó, ya no por lo que la mujer les había hecho, sino porque ellos habían tenido una relación personal con Jesús, lo habían conocido, lo habían escuchado hablar. Mire, allá en Mateo 9, capítulo 9 al 13, dice: pasando Jesús allí vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores habían venido, y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire, esto que Jesús hace con Leví, y nosotros leemos a veces muy por encima. ¿Quién es Mateo? Mateo o Leví es un hombre, es un judío que está trabajando para el gobierno romano. Era considerado como un traidor a la patria.
Era visto como alguien que no valía nada. O sea, era despreciado. Además, les tenían un concepto de que eran unos ladrones que se aprovechaban de la gente. Y seguramente habían algunos de ellos. Pero precisamente el trato de la gente hacia estos hombres. ¿Cómo es el trato? Muchas veces no nos damos cuenta que a veces tratamos a las personas de una manera solamente, tal vez por su actividad, tal vez por lo que ellos hacen o por lo que representan. Tratamos mal, ya de entrada ya nos caen mal las personas. Y seguramente Leví, cuando Jesús se acerca y le dice, sígueme, dice que se levantó enseguida y le siguió. Pero la actitud de Leví me llama mucho la atención, o de Mateo, me llama mucho la atención. Dice que él entró a su casa de Mateo y cuando se sentó a la mesa, mira que vinieron muchos otros publicanos, mucha gente como él, mucha gente despreciada, mucha gente que los veían mal. Y también dice, y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, esto es algo que debe llamarnos mucho la atención a nosotros si queremos desarrollar el servicio, debemos tener un corazón como Jesús. No prejuicioso, no poniendo etiquetas a la gente, sino mirando la necesidad. Mira, Leví era un hombre que tenía una gran necesidad espiritual. Jesús lo vio y le llamó. Pero Leví no solamente era alguien que tenía necesidad, sino que tenía un grupo de personas que conocía a él, que tenían la misma necesidad que él. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces cuando estamos predicando el Evangelio, predicamos el Evangelio a una persona, pero estas personas están viéndonos a nosotros. ¿Cómo somos? ¿Somos accesibles? ¿Hacemos el trabajo con amor como Jesús lo hacía? ¿Estamos aplicando esto? ¿Estamos haciendo la voluntad según Dios? ¿Estamos haciéndolo con amor? ¿Estamos buscando hacer relaciones con las personas? ¿Por qué? Porque esas relaciones van a generar confianza. Y si estas personas están recibiendo algo bueno para ellos, seguramente van a querer compartirlo. Mire qué está haciendo Mateo, está compartiendo con otros en sus mismas circunstancias. O sea, cuando hablamos a alguien, a un pecador, qué bonito sería que este pecador se trajera todo eso bueno, no solamente se quedara con él, sino que lo compartiera con otros pecadores. Como lo hizo Leví, lo hizo Mateo. Cuando dice, pero también llegaron allá, también estaban allá, también estaban ahí mirando, fariseos. O sea, aquellos hombres que se sentían superiores, que se sentían religiosos. De hecho, hay un relato que hace el Señor Jesús, que dice, él sube un publicano y sube un fariseo a orar, y dice que el fariseo sube y comienza a orar y dice, gracias te doy, Señor, porque soy un hombre que ora, que cumple sus diezmos, que hace ayuno, y que no me hiciste como a este publicano. O sea, gracias, Señor. Y muchas veces nos podemos comportar así. Gracias, Padre, porque me hiciste cristiano y no soy como esos borrachos, mentirosos, falsos. Gracias, Señor, porque no me hiciste como él. Sin embargo, estaba allá el publicano golpeándose el pecho. Sé en pro de mí, yo pecador. Yo soy pecador. Ayúdame. Dame salvación. Yo soy pecador. Que no se atrevía ni levantar la vista. La diferencia. Aquí vemos a estos hombres fariseos que le dijeron a los discípulos, ni siquiera se acercaron a Jesús, esos murmuradores, dice, ¿ya viste? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús desarrolla relaciones con las personas y aprendiendo a hacer relaciones con los demás sin importar su condición espiritual. Acercándose, los fariseos creían que estaban sanos y en verdad ellos estaban enfermos, estaban cegados y estaban sordos. Ellos pensaban que estaban limpios y estaban sucios, pero no solamente sucios en apariencia, porque en apariencia estaban limpios, pero sucios por dentro, sepulcros blanqueados. Los publicanos sabían que se sabían enfermos y venían a ser sanados. Ellos sí sabían que estaban enfermos. Ellos sí reconocían su necesidad y venían a Jesús a buscar. Estos pecadores sabían quiénes eran. ¿Sabe? Así debemos nosotros actuar como esos pecadores, como esos publicanos, sabiendo nuestras condiciones. Y buscar a Jesús en esa manera. Mira el servicio. Jesús no despreció a alguien porque fuera pecador, sino al contrario. Dice que vino a sanar a los que están enfermos. Vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Sabe? Muchas veces, por eso nosotros no vamos y predicamos el Evangelio. Por eso nosotros muchas veces no queremos servir. Porque solamente estamos como el fariseo. Yo estoy bien delante de Dios. Ya no importa lo demás. Por eso no queremos trabajar en la obra de Dios. Porque yo estoy bien delante de Dios. Ya no importa nada más. Y a veces creemos que somos muy buenos hijos de Dios, pero nuestras obras, nuestra manera de vida no es la que corresponde. Y no nos aceptamos como pecadores. Y mientras no aceptemos que estamos enfermos y que tenemos problemas y que no sabemos y que estamos haciendo las cosas mal, no las vamos a poder corregir. Mientras no entendamos nuestra condición espiritual, que aún nos falta y que necesitamos de Cristo, no vamos a actuar. Nosotros creemos, ya estoy en Cristo, ya no necesito nada, yo estoy bien. Hay que revisarnos para saber qué nos falta. No podemos creer que somos cristianos y hacer acciones contrarias a un cristiano. Mira, fariseos querían estar sanos, pero estaban enfermos. ¿Sabe? Así a veces vivimos, creyéndonos sanos. No, si yo estoy bien delante de Dios. Si yo adoro a Dios, si yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, yo hago esto. Pero cuando analizamos nuestra profundidad, vemos que tenemos cosas dentro de nosotros que todavía nos falta corregir. Pero ya no. A mí no me digan si yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Yo estoy bien. Los que están mal son los demás. Los fariseos querían estar sanos y estaban enfermos. Pero los publicanos sabían que estaban enfermos y venían a ser sanados. Cristo inició la plática con Mateo en su trabajo. Cristo fue a buscarlo. En donde estaba, en esa condición de estar cobrando, fue a buscarlo. Muchas veces nosotros al servir queremos que las personas vengan. Hay que ir a buscarlos, hay que involucrarnos a donde está, hay que buscarles. Cristo fue a buscarlo. Cristo invitó a que le siguiera. A la gente hay que invitarle que siga a Cristo. Sigue a Cristo. Vamos a hablar de Cristo. Quiero presentarte como Felipe hizo con Natanael. Ven, quiero presentarte a Jesús. Quiero que lo conozcas. Quiero que lo veas. Tal vez Él sea la respuesta para tu problema en la vida. La gente está necesitando de una respuesta. ¿Cómo salgo de mis problemas? Yo te presento a Jesús.
La actitud de presentar a Jesús. Cristo aceptó la invitación de Mateo de ir hasta su hogar. O sea, Jesús quiere entrar a nuestra casa, quiere vivir en nuestro hogar. Quiere comer con nosotros, quiere convivir con nosotros, quiere tener comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque al tener comunión, al conocerlo a Él, podemos también imitarle, seguirle. Cristo conoció conoció a muchos amigos que tenía, de Mateo, que tenía en ese hogar. Fíjate cuánta gente llegó. ¿Sabe qué? Nosotros debemos ser así, abiertos a que mucha gente podamos presentarle a Cristo. ¿Sabes qué? Oye, ven a mi casa, va a llegar Cristo, va a llegar Jesús, te lo quiero presentar. Vamos a comer con Jesús. Eso hay que hacer. Invitar a la gente a que vengan, nuestros amigos desconocidos. Pero muchas veces a nuestros amigos conocidos ni siquiera queremos que sepan que somos cristianos. ¿Por qué? Porque no queremos. Yo estoy bien. No pasa nada. ¿Algún comentario hasta acá? Algo que se nos haya pasado en el relato en cuanto a hacer relaciones? ¿Cómo Jesús hace relaciones con Mateo? Mateo, relaciones con sus amigos. Los amigos están allá, están todos reunidos. Ese tipo de relaciones. ¿Quieres servir? Tenemos que aprender a hacer relaciones con las personas, sin importar. Yo creo que a veces esa relación no se da porque tenemos miedo de que nosotros no sepamos transmitirle esa invitación al pecador. Sentimos que tenemos poco conocimiento, entonces pues mejor no le hablo, porque qué tal si me hacen preguntas que no le voy a poder responder. Bueno, a mí hace muchos años para mí eso era una barrera. Totalmente de acuerdo. Eso muchas veces la falta de conocimiento nos impide. Pero hay algo que tiene que ser más importante que el conocimiento: la práctica del cristianismo. Que las personas convivan con nuestra práctica de cristianismo. Que la gente conozca nuestra práctica de cristiano. Eso debe ser. Pero bueno, si yo soy amigo de alguien y yo soy cristiano, pero ando en la calle con él sabe que voy a la iglesia, pero cuando estoy con él, yo no le voy a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar diciendo albures, porque nos vamos a estar cotorreando, vamos a haciendo alguna cosa. Él no va, dice, pues, ¿para qué le cuento? ¿Para qué le digo? ¿Por qué? Porque si yo le digo, me va a decir, oye, no que tú eres cristiano, mira cómo hablas. Y muchas veces es la parte que nos impide. Porque nos gusta vivir así como una etapa. ¿Sabes qué? Soy cristiano de aquí, pero de aquí para acá me doy la libertad de estar un rato en el mundo. O sea, no somos una sola persona, somos 2 o 3 o 4 personas. Dijo el hermano Ricardo Barrera, haz que el mundo se convierta a ti y no tú te conviertas como el mundo. Así, haz que el mundo se convierta a ti. ¿Y cómo lo estás haciendo convertir? Pues me parezco más al mundo, ya se está convirtiendo a mí. Sí. Somos uno mismo, ¿no? El mundo y yo somos uno mismo. Sí, es cierto. Pero para esto se necesita saber ser cristiano. ¿Cómo ven esta parte? Creo que el yo juega un papel importante en las relaciones. ¿A qué me refiero? Muchas veces, como ya soy cristiano, yo voy a comenzar a decirle a todos los que me rodean, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. No logramos entender que tenemos que ser humildes,
no logramos entender que primero tengo que trabajar en mí, en mi crecimiento espiritual, para entender que no debo de ir y comenzar a estar picando las heridas de las personas. El problema ahí está en como soy inmaduro, pues yo quisiera que los demás fueran como deben ser para que yo me sienta bien. O sea, porque como tú no eres, yo tampoco soy. O sea, buscamos una justificación para poder vivir de una manera diferente. Ese es el real. ¿Sí? Pero cuando tú maduras te das cuenta, quiero transformar a alguien. Primero me transformo yo para que la persona vea, para que yo pueda decir, ¿te das cuenta cómo soporto yo? Así soporta tú. ¿Te das cuenta cómo yo actúo? Así actúa tú. Yo soy el ejemplo de la persona. Ah, pero eso no, es muy tardado. Es mejor decirte, Alex, tú no lees la Biblia. Deberías leer la Biblia. Pero no es lo mismo que tú me veas sentado en la mañana leyendo la Biblia y transformando mi vida conforme a la Biblia, hablando de la Biblia, y que Dios y digas, oye, ¿qué estás leyendo? La Biblia, aquí, y sepas de que estoy transformando, porque lo estás viendo, y que ya es también lo mismo. Pero es más fácil decir, tú no lees la Biblia, tú no haces esto, tú no lo otro, tú deberías, ¿cuánto tiempo tienes? Debes hacer esto. Sí, ¿por qué? Porque es justificante para que yo pueda actuar como, pues si tú tienes más tiempo, yo menos. Así que yo tengo más oportunidad. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Por eso tenemos que entender que Cristo, Él fue amable, fue accesible con los pecadores. Él abrió ese espacio. ¿Por qué? Porque Él quería que lo conocieran a Él. ¿Recuerdan la samaritana? La samaritana no lo conocía, lo conoció y llamó a los otros para que lo conocieran. ¿Y los otros cómo lo conocieron a Él? Cuando lo trataron a Él. ¿Queremos servir? Tenemos que convivir con Cristo para que seamos como Él. Y que las personas vean que Cristo muere en nosotros. Es la manera como se hace. Marcos 3, 13 al 19, que lo lea. Marcos 3, 13 al 19. 3, 13, 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Sí? Dice que después de que estuvo Jesús andando, predicando por todos lados, entonces de todos los discípulos que le seguían, de todos los que estaban allá, dice que él estuvo orando. Después de orar, dice que subió y llamó a los que él quiso. Y ya, ¿sabes qué? Y vinieron a él. Y los trajo. Y los hizo. Y les dijo, ¿saben qué? Ustedes van a ser mis apóstoles. Ustedes van a ser mis apóstoles. Así que ustedes van a ser los líderes de la iglesia. Así que ustedes van a estar al frente. Así que ustedes saben que ustedes son los buenos. O sea, que ustedes van a ser los que, dirijan todo. Así que tranquilos, ustedes organicen para que otros vayan a hacer la chamba. No, ¿verdad? No se puede. Los llamó, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. ¿Sabes qué? Vengan ustedes y van a ponerse a trabajar.
van a ponerse a servir. Y esto es importante que lo sepamos. Jesús nos llamó para servir. Mire, trabajar. ¿Sí? Que tuviera autoridad para sanar enfermedades. ¿Que tuviera autoridad sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre las personas? ¿Sobre los miembros? ¿Sobre los demás? Mire, la autoridad que les dio para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Para qué? ¿Para qué tiene esa autoridad? Para sanar y para echar fuera demonios. Todos nosotros tenemos autoridad para sanar y para echar fuera demonios, para sacar demonios de las personas. Te va a decir, oye, ya te volviste pentecostal. No estoy volviendo pentecostal. Nosotros tenemos la autoridad, no en nosotros, si nosotros tenemos la autoridad. Esta es la autoridad que tiene el poder para salvar almas, para curar enfermedades, El alcohólico aquí se cura, el mentiroso aquí se cura, el estafador aquí se cura, para sacar demonios, esos que controlan al hombre. Al drogadicto aquí, con esto se cura, con la palabra de Dios, con el evangelio. A ellos les dio el poder para poder hacer esto. Ellos lo hicieron físicamente. Nosotros tenemos la palabra de Dios que sirve exactamente para lo mismo, para hacer la obra de Dios. Pero esa autoridad no la tenemos en nosotros, si nosotros nos la dio para ocuparla. Romanos capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego también. O sea, el poder, la autoridad, la fuerza, el dínamos lo tiene el evangelio, y ese evangelio nos los entregó a nosotros para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Para eso nos llamó, para predicar. Jesús quiso salvar a la humanidad por medio de la predicación, y esa predicación se les entregó a sus siervos, y esos siervos somos nosotros. Mire, llamó a 12, los juntó. Y mire todos, y mire, y lo que quiero que veamos es la cantidad de hombres que habían allá y la diversidad de hombres que eran. Hacer relaciones entre todos, entre cananitas, entre pescadores, entre publicanos. O sea, estas personas que estaban diferentes pensamientos, los juntó para realizar un ministerio que es el trabajo para él. Y eso es importante. Más adelante vamos a ver esta parte. Cristo aprendió a hacer relaciones con las personas que no eran sus discípulos, pero también para aquellas que no eran sus discípulos. Perdón. Sí, está bien, estamos bien. Segundo tema. Aprendió a hacer relaciones con las personas que no eran sus discípulos. Aparte de hacer relaciones con sus discípulos, también con las que no eran. Por ejemplo, en Juan capítulo 3 vemos que gastó tiempo con Nicodemo. En Juan capítulo 3, ¿quién era Nicodemo? Era un principal de la sinagoga, del templo, vino. Uno del Sanedrín vino. ¿Y sabes qué? Y habló con él y tuvo tiempo para instruirle. Y le dio palabras de vida. Juan capítulo 3. Hemos visto que gastó tiempo con la mujer samaritana. Empleó su tiempo para hablarle a la mujer samaritana. Es más, ¿cuántos días estuvo ayer con los samaritanos?
3 días estuvo ahí con los samaritanos. Él era necesario, estaba regresando y le era necesario pasar a Samaria. Y se quedó 3 días. Parecía que es para cortar camino, porque supuestamente era para cortar camino. No se hubiera quedado. Porque prácticamente vino en línea recta. Si hubiera quedado 3 días, esos 3 días servir muy bien para rodear todo. No es porque no tuviera prisa, es porque necesitaba llegar a Samaria. Y se quedó de ellos 3 días. ¿Sí? Gastó tiempo con la mujer que sorprendida en pecado, aquella mujer que le llevaron, que había sido adúltera, la llevaron. Y que todo lo que era perder, tomó su tiempo para darle y compartirle. Gastó su tiempo en el hombre que nació ciego en Juan capítulo 9. Gastó su tiempo con María en Juan capítulo 20 al 11 cuando le habló. O sea, todo esto vemos que Jesús tenía disponibilidad de tiempo para las personas, para hacer relaciones con todo tipo de personas, con un maestro, con una mujer de Samaria que era supuestamente, que decía, no se lleva con ella, es enemiga de la nación. Después con una mujer pecadora, adúltera, luego con un hombre que en desgracia, con una mujer que había sacado 7 demonios. O sea, todos, ¿cuánto tiempo pasa Jesús con las personas? Dedicándole tiempo, teniendo paciencia con las personas. ¿Quieres ser servidor? ¿Quieres ser ministro? ¿Quieres trabajar para el Señor? Necesitas entender que tienes que dedicar tiempo para las personas. Dedicar tiempo a las personas. ¿Para qué? Para conocerlas, para saber sus necesidades, para ayudarle en sus problemas, para hacer ayuda en esos momentos difíciles, para en sus dudas corregirlas. O sea, no solamente es, ok, ya, no es una cuestión de programas y listo, ya, llegaron, se reunieron en la congregación 1 hora y se acabó, listo, vámonos, a que sigue, el próximo domingo. Hay que pasar tiempo con las personas. El que quiera servir tiene que pasar tiempo con las personas para conocerlas, para tener relaciones. Queremos ser ministros, tenemos que pasar tiempo con las personas. Si no te gusta pasar tiempo con las personas, no eres apto para el ministerio. Si no estás dispuesto a dar de tu tiempo, a dar de tu dinero, a dar de ti, preocuparte con las personas, abrir tu mente para ponerte del lado de la persona, no eres apto para el ministerio. O sea, el ministerio es más allá que solamente predicar, pararse y poner una diapositiva y platicar y todo. Eso es más que eso. El ministerio es mucho más que pararse en un púlpito y predicar. Es mucho más. Jesús nos muestra cómo es el ministerio. Tener una mente abierta, una mente proactiva en pro de las personas. ¿Se te perdió algo? Sí, es que no veía por la cabeza de... Bueno. ¿Qué es ese? Vamos a subirlo más. Por favor. Pasa para allá. ¿Ya? Entonces, ahí está bien. Sí. ¿Ya está bien? Jesús desarrolla las relaciones con las personas. Aprende a hacer relaciones con grupos de personas. Allá en Marcos 6, 30, 31, gastó tiempo con los 12. Con los 12 apóstoles estuvo allá reunido. Todos estos textos no se los dejo para que los lean en casa, para que los analicen. Cómo Jesús estuvo con ese tiempo con ellos, con los apóstoles. Estuvo con los 12. Gastó tiempo con 7. Tomó un grupo aparte para darle 7 allá en Juan 21, 1 al 17.
Gastó tiempo allá con 3, en Mateo 17, 1 al 3, cuando se los llevó y se transfiguró. O sea, cada uno lleva su tiempo. Ay, dígame. No es la imagen de los apóstoles, es el grupo, es un grupo. No es. Este no está. Bueno, que dice Evelyn que ya metió un apóstol, ¿no? Metió un apóstol. Ya metió a Pablo. Ahí está Pablo. Es que no, son los publicanos. Son los publicados, de la imagen de los publicanos. Sí. Sí, no. ¿Podrías explicarnos el significado de la transfiguración? Lo podemos explicar, no es el tema hoy, pero lo podemos explicar en otra clase. Sí, lo vamos a poner y lo explicamos en otra clase. ¿Sí? Que el significado es muy sencillo, o sea, es quién es. O sea, primero ahí se presenta, básicamente lleva a sus 3 apóstoles más íntimos, que es Juan, Jacobo y Pedro. Son los 3 más íntimos. ¿Es el Mateo 17, 1, 3? Sí. Lleva a sus apóstoles más íntimos, los lleva, suben al monte a orar, y estaba con ellos cuando de repente se les apareció Elías y Moisés. Y estaban hablando con Jesús. Y entonces ellos proponen por el tiempo, por el horario, por el día, por el tiempo del momento. Dice, y si hacemos una enramada a cada uno, o sea, que está refiriendo a hacer un lugar para dormir, era poner como un tipo tingladito ahí para que pudieran dormir en esos lugares, porque ya era tarde, no iban a dar tiempo para bajar. Entonces en eso estaban allá, cuando vio todo eso, y dice que el Señor dijo, ahí estaba la nube del cerro. El nube que dijo, este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia, a él oír. O sea, ahí representa a Moisés, la ley, Elías, los apóstoles, los profetas, y Jesús es a quien oír. Y se entiende muy bien cuando leemos Hebreos capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, hoy en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo Juan, Pedro y Jacobo supieron que era Moisés Elías? Esa es una buena... No había fotografía. No había fotografía, pero por las características de las personas se comprendió quiénes eran. Bueno, no sé si yo no sé si me aprendería las características. Tenían que memorizar por el programa y todo eso. No tanto así, pero ahora sí, Dios se los reveló. Dios se los reveló. No sé por qué. Mira, es sencillo, se saludaron cuando se vieron. Sí. Ok. Bueno, eso es. La cosa es de que, por ejemplo, en ese acto, llevar a algo tan importante a 3. O sea, mira, Juan, Pedro y Jacobo. Jacobo, el primer mártir. Pedro, el que estuvo al frente y fue muerto crucificado de cabeza. Y Juan, el último de los apóstoles. ¿Sí? O sea, los 3 apóstoles que iban prácticamente, ellos 3 eran los que iban a estar fortaleciendo a la iglesia. Y cambiaron y luego surge Jacobo, el hermano de Jesús. El hermano de Jesús, a apoyar como un líder, un anciano de la iglesia en Jerusalén. Santiago. ¿Ok? Nosotros debemos aprender a desarrollar relaciones como en la iglesia del primer siglo. Dice allá, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían todos
según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Creo que ese versículo no lo comimos, ¿verdad? Sí, faltó el título. Hechos 2, 42 al 47. Después de la gran predicación de Pedro, el bautismo de 3,000 personas, comienza la iglesia y dice que todos los que habían creído, ¿saben qué? Se habían sido bautizados y y ese día se añadieron como 3,000 personas. Y estos estaban perseverando en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la unidad, en el partimiento del pan y las ofrendas. El partimiento del pan representa la obediencia a los mandamientos. Las ofrendas en la ayuda mutua. Miren, estaban en comunión, unidos unos a otros. La comunión tiene que ver con no solamente la unidad en la ayuda, sino también en el propósito. Estaban unidos con un propósito, con un mismo propósito. Ellos entendían cuál era el propósito. Primero, perseverar, continuar en la enseñanza. ¿Sabes qué? Aprender de los apóstoles y mantenerse en esa enseñanza. O sea, no solamente es aprender la enseñanza, sino continuar haciendo lo que dice la enseñanza. Lo que los apóstoles les enseñaban, ellos querían seguir haciéndolo. Porque eso es perseverar, continuar, hacer una y otra vez. Dice que estaban todos juntos y sobrevino temor. Esta palabra temor es algo, no es un miedo, sino es un asombro. Es algo que impacta, es algo que saca, wow, sorprende. Y sobrevino una sorpresa a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas señales. Por eso se sorprendía a la gente al ver tantos milagros, tantas cosas que están sucediendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sabes qué? Al ver todas las cosas, al aprender, al escuchar el evangelio, al creer el evangelio, todos los que habían creído, los que habían obedecido, los que se habían bautizado, todos ellos estaban juntos. Pero no solamente juntos físicamente, sino juntos en propósito, en servicio, en amor, en deseo de continuar con lo mismo. Eso es ¿cómo se logra eso? Desarrollando relaciones. Hay que desarrollar relaciones con nuestros hermanos. Contacto. ¿Para qué? Y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. ¿Por qué vendía? ¿Sabes que yo tengo una propiedad, la voy a vender y la voy a poner a disposición? ¿Por qué lo hacían? Porque sabían, ¿sabes que hay hermanos que tienen enfermedades? Hay hermanos ahí están las viudas, ahí están los huérfanos, ahí están los hambrientos. Y yo, pues gracias a Dios, he tenido gran bendición y tengo algo para compartir. Pero ¿cómo lo hacían? Porque había una relación con las personas. Porque mueve. Cuando tú vas a la casa del necesitado y ves las condiciones del necesitado, cómo se mueve tu corazón. Cómo dice, aquí se requiere ayuda. Aquí se necesita de mí. ¿Cómo ayudo? Y entonces dices, ¿de dónde puedo yo apoyar? Pero si tú no vas a la casa del necesitado, si tú no ves la condición en la que vive, simplemente no vas a tener ese corazón para ayudar. Por eso es necesario desarrollar relaciones
La iglesia institucionalizada en un local de cada domingo ha matado esto. La convivencia, el acercamiento, el vivir, la comunidad. Por eso es importante, quieres ser un ministro, tienes que relacionarte con las personas. Queremos servir, tenemos que relacionarnos con las personas, no solamente superficial, sino profundamente para conocer las necesidades y en qué puedo ayudar. Nuestra visión es en qué puedo yo ayudar, qué puedo yo hacer para servir. Esa es la posición. Sabes que mucha gente y muchos cristianos están en la iglesia. ¿Qué me pueden dar? ¿Qué me puede? La iglesia está para que me ayude. La iglesia está para que me dé. Es que yo estoy en necesidad. Pero cuando analizamos en verdad, nos damos cuenta que no estamos en necesidad. Hay gente que tiene más necesidad que nosotros. Por eso Pablo dice que el Señor Jesús dijo, no sé dónde lo dijo, pero Pablo le dice que el Señor Jesús dijo, es mejor dar que recibir. ¿Sabe qué? En la iglesia estamos deseosos de recibir y no de dar. Ay, ¿cómo me ayudan? ¿Cómo me ayudan? No, la pregunta es ¿cómo ayudo? ¿Cómo doy? ¿Quieres servir? Tienes que cambiar el chip de tu cabeza y decir ¿cómo ayudo? ¿Cómo doy? ¿Cómo sirvo? ¿Qué más puedo hacer? ¿En qué más puedo ayudar? Estos varones, miren, estaban todos, creían, estaban juntos y tenían las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. ¿Quieren que ahí venía los apóstoles y decían, a ver, cáiganse con tanto para que hay que ayudar a fulano? Los hermanos veían las necesidades de los demás y lo hacían. Se movían en ese corazón. Perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Qué hacían en el templo? Iban. ¿A qué? Muchos piensan, iban al templo a adorar en el templo. No, iban a predicar al templo. Porque en el templo estaban los judíos, la gente que venía del judaísmo, y ellos iban al templo a predicar. ¿Qué hacía Pedro? Y más adelante en el capítulo 3 lo vamos a ver, cómo Pedro va y predica, y cura al cojo y predica. Y cada vez, y si te das cuenta, cada vez que está Pedro en el templo, ¿qué está haciendo? Está predicando. No crean que esta palabra templo significa un lugar de reuniones. Está hablando del templo de Jerusalén. Un lugar, una plaza pública, un lugar público donde todo el mundo llegaba, todo el religioso llegaba. Y ahí es donde están ansiosos de conocer a Dios. Entonces iba y se predicaba a Jesucristo. Y muchos creían. Cuando leas aquí templo, no piensas que iban a la iglesia. Así como ahora nos vamos y se juntaban. No, ellos iban cada día al templo a predicar para hacer más discípulos. Dice, y partiendo el pan en las casas, haciéndolas, comían cada día, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabes qué? Vamos a comer con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque todos sabemos. ¿Y qué hacían? Alababan a Dios teniendo favor de todo el pueblo. Decían, bueno, esa gente es honorable, esa gente es diferente. Con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por eso es importante desarrollar relaciones. La iglesia del primer siglo aprendió a tener relaciones, desarrollar relaciones entre las personas, entre los hermanos. Conocer las necesidades de cada uno. Esta modernidad nos está alejando de estas relaciones. Y si nosotros permitimos que eso siga sucediendo, cada día nos vamos a ir más
lejos del verdadero cristianismo. ¿Comentarios, preguntas? ¿Comentarios, preguntas? Dice, nosotros debemos aprender a desarrollar relaciones como la iglesia del primer siglo. Sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales se han hecho por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Necesitamos pasar tiempo unos con otros, necesitamos darnos cuenta de que lo que tenemos es de Dios. Necesitamos ser solícitos respecto a las necesidades de unos y otros. Eso es importante. ¿Y sabe qué pasa? Que nosotros nos aprendemos a que nosotros ganamos las cosas, tenemos las cosas. Es nuestro. Fíjense, si nosotros pensáramos, ¿sabes qué? Esto, yo cobré, no sé, vamos a poner una cantidad así, cobré 1,000 pesos. Pero de esos 1,000 pesos, 200 pesos no son míos, son del Señor. Cobré 1,000 pesos, 200 son del Señor. ¿Por qué? Porque Él me ayudó. Porque es de Él. Mi sueldo. Oiga, ¿cuánto va a ser mi sueldo? No, pues le vamos a pagar 1,000 pesos. Oiga, no me puede dar 1,200. Yo trabajo con usted por 1,200. Bueno, también te voy a pagar 1,200. Agarras 1,000 y sacas 200 porque no es tuyo, es del Señor. ¿Quiere un aumento de sueldo? ¿Para qué? Para el Señor. O sea, pero no, nosotros queremos aumento para nosotros, queremos ganar nosotros. ¿Y sabes qué pasa? Si yo sé que eso no es mío, simplemente lo hago a un lado y no me afecta. No, pero mira, debemos aprender, necesitamos darnos cuenta que lo que tenemos es de Dios. Dios nos lo da. Todo lo que tenemos, Dios nos da. Y no sabes qué, y allá en la segunda carta de los Corintios hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando lo leo. Dice que Dios nos da todas las cosas para que sobreabunde toda gracia. Pero no solamente eso, nos da hasta más para que podamos hacer buenas obras. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 8. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 9. Ahí está que digo. Verso 9 creo que sí. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 7. Verso 7. No. No. Segunda de Corintios 9, verso 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que sobreabunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, mira, tienes lo suficiente, puedes abundar en buenas obras. O sea, Dios te da lo suficiente y con lo suficiente puedes abundar con buenas obras. Segunda de Corintios 9, 8. Que abunde en vosotros. Abunde. Abundéis. Tú abundéis en buenas obras. ¿Cómo lo dijo Dios? No de nosotros. ¿Ah? ¿Cómo lo dijo? A ver. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sigue leyendo, tío. Como escrito está, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará vuestros frutos de vuestra justicia. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Mira, aumenta la sementera
y aumenta tus frutos de justicia. O sea, las buenas obras que tú hagas. ¿Sí? Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, con toda libertad puedas dar, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. Mientras más damos, mientras más ayudamos, mientras más proveemos, más gloria se levanta para Dios. O sea, lo que no logramos entender es que cuando nosotros damos, o sea, no, es como una alabanza que estamos dando al Señor. Señor, confórmate con la alabanza que te doy de mis labios. Te voy a cantar de mis labios. Pero qué bonito. ¿Sabes qué, Señor? Quiero darte la alabanza de mis labios y quiero darte la alabanza que produce las obras. Cuando vean los hermanos dicen, gracias a Dios. Bendiciones. Son alabanzas que estamos levantando al Señor. Pero para eso necesitamos entender que lo que tenemos, lo tenemos de parte de Dios. Necesitamos ser solitos respecto a las necesidades de los otros. Pero qué bonito es. Y entonces agarramos este texto y decimos, ¿ya te das cuenta, hermano? ¿Ya te das cuenta cuánta necesidad tengo? ¿Sí? A ver, ayúdame. Dame ayuda. Yo necesito ayuda. Soy pobre. Soy santo. Miren. Como que cada vez se pone más difícil el servicio, ¿verdad? Mire, y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los santos, necesitamos enfocarnos en el estudio de la Biblia. Necesitamos estudiar la Biblia. Qué bueno que lo estamos haciendo ahora. Necesitamos enfocarnos en el compañerismo unos a otros. Necesitamos enfocarnos en la comunión con Cristo. Necesitamos enfocarnos en la oración. Oración diaria, oración en la mañana, oración al mediodía, oración en la noche, oración en todo momento, oración en la cual confesemos nuestros pecados, la oración en la cual nos pongamos en manos de Dios, la oración en que queramos servir al Señor, que nos pongamos, ¿sabes qué? Dispuestos a servir al Señor. Oye, un corazón dispuesto a servir al Señor, una vida a disposición de Cristo, ¿sabes qué? El Señor va a decir, adelante, échale para adelante. ¿Qué más? Ahí te voy a mandar más. Ahora sí, como decía Carlos, Señor, dame trabajo. Ahí te va el trabajo. Y Señor, dame trabajo. Y ahí te va el trabajo. Esperamos que no vayas a decir, oiga, Señor, no tienes otros hijos que le des trabajo, porque ya me dices mucho. Pero el Señor nos pone ahí. ¿Qué quieres trabajar? Yo te lo doy. ¿Qué más necesitas? Disponte a trabajar. Cuando tú quieres hacer la obra del Señor, el Señor pone todo para que trabajes. Pero tenemos que estar dispuestos a enfocarnos en el estudio de la palabra. ¿Sabes qué? A prepararnos. Señor, quiero trabajar. ¿Y cómo voy a trabajar si estás más chato tu filo que no tienes filo? ¿Qué va a hacer? Tu espada, ¿dónde está tu espada? La espada está, ni siquiera la he afilado, ni siquiera la tengo ahí, nada. Está pesada la espada, no la puedo cargar. ¿Cómo te vas a defender con ella? Ni siquiera puedes, quieres ir a la guerra y ni siquiera te puedes defender con ella porque te pesa. No tienes fuerza. Estás prepararte en el estudio. En el compañerismo, ¿cómo vas a aprender a amar a los de afuera si no aprendes a amar a los de adentro? O sea, si tienes problemas con los de adentro, vas a tener más problemas con los de afuera. Si esos son más mundanos. Aprender a amar a los que estamos adentro. Necesitamos enfocarnos en la comunión con Cristo, estar unidos a Cristo.
La cena del Señor es estar en Cristo, recordar que pertenecemos a Cristo, recordar que Él murió por nosotros, que nosotros dependemos de Él, que estamos en Él, que vivimos conforme a Él, que servimos a Él, estar en comunión con Cristo, limpios de los pecados, de las malas conciencias, limpios. Necesitamos enfocarnos en la oración. Necesitamos ser unánimes, juntos. Debe estar reunidos en grupos más grandes y en grupos más pequeños. Necesitamos reunirnos en nuestros hogares. Necesitamos seguir. Dice, necesitamos compartir comidas con alegría y sencillez de corazón. Necesitamos tener buenas relaciones tanto con la gente como con Dios. Podemos esperar que Dios obre mientras nosotros obedecemos. Mientras nosotros obedecemos, Dios va a hacer las cosas. Y perseveraron unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Dios y Jesús, el Señor, añadía cada día a la iglesia a los que habían necesario. Necesitamos reunirnos más en grupos más grandes, en grupos pequeños, en grandes grupos, reunirnos en nuestros hogares, estar con alegría y sencillez, tener las buenas relaciones con la gente, con Dios, y entonces podemos esperar que Dios obre para obedecernos. Ok. Ser unánimes, reunidos en grupos más grandes, estar reunidos en nuestros hogares. Necesitamos compartir las comidas con alegría y sencillez de corazón. Necesitamos buenas relaciones tanto con la gente como con Dios. Podemos esperar que Dios obre mientras nosotros obedecemos. ¿Ahí está bien? Ok, les prometo que voy a pasar a dispositivos y les voy compartiendo el tema, porque si no después... Ok. ¿No puede ser un video narrado? Aprendamos a cultivar buenas relaciones con las personas. Aprendamos a cultivar buenas relaciones con los que evangelizamos. Aprendamos a cultivar buenas relaciones con los hermanos. Aprendamos a cultivar buenas relaciones con los que trabajamos. Aprender a cultivar buenas relaciones con las personas en general, con las personas que evangelizamos. ¿Por qué? Porque las personas que evangelizamos nos pueden contactar ¿con qué? Con otras personas. Pero me evangelizó, ya fui aquí, pero después todo lo que me evangelizaste es pura mentira, es falso. Bueno, sí, dices la verdad, pero tú no la sigues. Entonces mejor, no, es que vamos a ver. Y qué hermoso es cuando te llevan con uno, y te llevan con otro, y te llevan con otro, y te llevan con otro, hombre. Es importante. Aprendamos a cultivar relaciones con los hermanos. Aprendamos a cultivar relaciones con los que trabajamos. No podemos pensar que vamos a servir a Dios si no sabemos llevarnos bien en lo que cabe en nosotros. Eso sí, dice el Señor, en lo que podamos estar, en lo que dependa de nosotros, estar en paz con todo el mundo. Pero nosotros tenemos que buscar siempre tener buenas relaciones. Dígame. Como dice mi suegra, que si te estás enfocando mucho en Dios, pues también tener en cuenta que el diablo te está escuchando y tener en cuenta que podemos tropezar. Entonces debemos enfocarnos mucho en oración para que no tropecemos, porque así como estamos muy enfocados en Dios, el diablo te está escuchando y va a decir, te estás enfocando más, pues más te voy a meter la pata. Así es. Así es. Y lo que el diablo va a hacer, siempre va a dividir, siempre va a traer problemas, siempre va a generar conflicto, siempre va y te va a hablar al oído. Entonces tú tienes la razón, tú estás bien.
No, Dios, él está mal, todo está mal. Rómpele su tuch. Está loco. ¿Sí? Pues bueno, debo decirle que llevamos 1 hora con 5 minutos. Y si hasta aquí con esto terminamos el punto número 3. Según esto íbamos a terminar. Ese último versículo que dio, ¿Cuál último versículo? el que dijo que debemos estar bien con todos. En lo que esté. Respecta, no, en lo que. Bueno, búscalo. Esa es la tarea. Y me lo das. Que lo busque Marco en internet. En lo que respecta a Lo nosotros. que no te respecta, buscar la paz con todos. Bueno, entonces, ¿algún comentario hasta acá del tema? Que me gusta porque parece que Dios sabe en qué momento poner cada tema. Buscar o buscar. Porque se necesita. Así es. Así es. No, lo que pasa es que No hay Todos que los- buscar ni buscar. todos los temas nos van a llegar cuando estamos en un momento especial. En cualquier. Es O sea, es que todos te llegan. Romanos 12, 18, 19. 12, 18, 19, ahí está. ¿Qué dice? Dice, si es, Bueno, pues llegamos ¿Qué dice? al final. ¿El texto cuál es que dice? si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es, así es. Así es. Romanos Romanos 12, 18 y 19. 18, 19. O sea, así es, así es. Y eso es muy importante. Todo el daño que nos hagan, recuerda que ese daño no te lo haces a ti, no te lo hacen a ti, se lo hacen a Cristo. Si te lo hacen a ti, Nosotros tratemos de estar en paz con las personas, pero si las personas siguen insistiendo quieren hacer, dejémoslo. Ellos, no tomemos venganza. Lo importante, no Dice- tengamos venganza. Dice Eliseo, ya estás grande, ya sabes lo que haces. Así es. Bueno, pues terminamos. Dice, Cristo dijo, venid en pos de mí, os haré pescador de hombres. Y seguiremos el tema